Moscú. El nombre mismo evoca misterio, poder, una historia grandiosa y trágica. Esta ciudad, con sus iglesias de cúpulas en forma de cebolla y la imponente arquitectura de la era soviética, es un testimonio del espíritu perdurable de Rusia. Durante siglos, Moscú ha sido el corazón palpitante de esta vasta nación, su destino entrelazado con el flujo y reflujo de imperios e ideologías. Para entender a Rusia, hay que entender a Moscú. Es una ciudad que ha presenciado el ascenso y la caída de zares, los horrores de la revolución y los triunfos y tragedias del experimento soviético. Sus calles susurran historias de emperadores y artistas, de revolucionarios y disidentes, todos dejando su huella imborrable en esta gran metrópolis. Acompáñenos ahora en un viaje a través del tiempo, explorando la fascinante historia de Moscú, desde sus humildes comienzos hasta su gloria actual. Nuestro viaje comienza en el siglo XII, en medio de un paisaje de densos bosques y ríos serpenteantes. En esta época, la región que hoy conocemos como Moscú era una vasta extensión de naturaleza salvaje, con una biodiversidad rica y un terreno accidentado que ofrecía tanto oportunidades como desafíos para los primeros habitantes. Los bosques eran espesos y llenos de vida, proporcionando madera y caza, mientras que los ríos serpenteantes no solo eran fuentes de agua, sino también rutas naturales para el comercio y la comunicación. Fue aquí, a orillas del río Moscova, donde comenzó a surgir un pequeño asentamiento. Este asentamiento inicial no era más que un grupo de cabañas de madera, habitadas por familias que dependían de la agricultura, la pesca y la caza para su subsistencia. La ubicación junto al río no solo proporcionaba recursos esenciales, sino que también ofrecía una ventaja estratégica para el comercio y la defensa. La leyenda cuenta que el príncipe Yuri Dolgoruki, gobernante del entonces joven reino de Vladimir Suzdal, fundó Moscú en 1147. Este príncipe visionario vio el potencial de la región y decidió establecer un puesto avanzado que eventualmente se convertiría en una ciudad próspera. Yuri Dolgoruki es recordado no solo como el fundador de Moscú, sino también como un líder que entendió la importancia de la ubicación estratégica de la ciudad. La vida en el Moscú primitivo era dura. Los inviernos eran largos y fríos, y las cosechas a menudo eran impredecibles. Los habitantes tenían que ser resilientes y autosuficientes, enfrentándose a los desafíos del clima y la naturaleza con ingenio y determinación. Las comunidades eran estrechamente unidas, y la cooperación era esencial para la supervivencia. La fortaleza de madera, conocida como el Kremlin, ofrecía escasa protección contra las incursiones de príncipes rivales y tribus nómadas. Sin embargo, esta estructura rudimentaria fue el primer paso hacia la construcción de una ciudad fortificada que podría resistir los ataques y proporcionar un refugio seguro para sus habitantes. Con el tiempo, el Kremlin se convertiría en el corazón de Moscú, simbolizando su poder y resistencia. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Moscú perseveró. La determinación de sus habitantes y su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas fueron cruciales para la supervivencia y el crecimiento de la ciudad. La comunidad trabajó junta para superar las dificultades, y su espíritu indomable se convirtió en una característica definitoria de Moscú. Su ubicación estratégica en la encrucijada de importantes rutas comerciales impulsó su crecimiento. Estas rutas no solo conectaban Moscú con otras partes de Rusia, sino también con regiones más lejanas, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. El comercio trajo prosperidad a la ciudad, y con ella, una mayor diversidad y complejidad social. Comerciantes y artesanos acudieron en masa a la floreciente ciudad, atraídos por la promesa de oportunidades. Los mercados de Moscú se llenaron de productos de todo tipo, desde alimentos y textiles hasta herramientas y joyas. La presencia de estos comerciantes y artesanos no solo enriqueció la economía local, sino que también contribuyó al desarrollo cultural y social de la ciudad. En el siglo XIV, Moscú había emergido como la potencia dominante en la región.
Su crecimiento continuo y su capacidad para atraer a personas de diversas regiones la convirtieron en un centro de poder e influencia. La ciudad comenzó a expandirse y su importancia política y económica aumentó significativamente. Bajo el gobierno de Iván Kalitta, el gran príncipe de Moscú, la ciudad comenzó a afirmar su independencia de la Horda de Oro mongola, que había dominado gran parte de Rusia durante más de un siglo. Iván Kalitta fue un líder astuto y estratégico, que utilizó tanto la diplomacia como la fuerza para consolidar el poder de Moscú y asegurar su autonomía. Su reinado marcó el comienzo de una nueva era para la ciudad. El ascenso de Moscú había comenzado, sentando las bases para el futuro imperio ruso. La ciudad no solo se convirtió en un centro de poder político y económico, sino también en un símbolo de la resistencia y la perseverancia del pueblo ruso. Con el tiempo, Moscú se transformaría en el corazón de un vasto imperio, cuya influencia se extendería mucho más allá de sus fronteras. A medida que Moscú crecía en poder y prestigio, sus gobernantes comenzaron a vislumbrar un destino más grandioso. Iván III, conocido como Iván el Grande, finalmente se liberó de las cadenas del dominio mongol en 1480, declarando a Moscú la Tercera Roma, la sucesora de los caídos imperios romano y bizantino. Bajo Iván el Grande y sus sucesores, Moscú se convirtió en un centro de arte, cultura y aprendizaje. El Kremlin fue reconstruido en piedra, sus imponentes muros y torres, un símbolo del creciente poderío de Moscú. Arquitectos y artesanos italianos fueron traídos a Moscú, aportando sus talentos a la construcción de magníficas catedrales y palacios. Los zares de Moscú, como ahora se llamaban a sí mismos, se embarcaron en una serie de campañas militares, expandiendo su reino hacia el este a través de Siberia y hacia el sur hasta el mar Caspio. Moscú, que una vez fue un humilde puesto comercial, se había convertido en el corazón de un vasto y poderoso imperio. Sección 4. El legado de Pedro. Una nueva capital para una nueva Rusia. A finales del siglo XVII, un joven zar llamado Pedro el Grande ascendió al trono. Este zar no era como los anteriores. Tenía una visión audaz y revolucionaria para su país, una visión que cambiaría el curso de la historia rusa para siempre. Inspirado por sus viajes a Europa occidental, Pedro imaginó una transformación radical de Rusia. Vio las ciudades vibrantes y avanzadas de Europa y soñó con llevar esos mismos avances a su patria. Buscó modernizar el país para ponerlo en línea con los avances científicos y culturales de Occidente. Pedro no solo quería adoptar las tecnologías y conocimientos europeos, sino también cambiar la mentalidad de su pueblo. Las ambiciones de Pedro se extendieron a la propia Moscú. La ciudad, con su arquitectura antigua y sus costumbres tradicionales, representaba todo lo que Pedro quería dejar atrás. Encontró la arquitectura y las costumbres tradicionales de la ciudad sofocantes, un recordatorio del pasado atrasado de Rusia. Para Pedro, Moscú simbolizaba una Rusia que necesitaba urgentemente un cambio. En 1703, fundó una nueva capital a orillas del mar Báltico, San Petersburgo. Esta ciudad no solo sería un nuevo centro administrativo, sino también un símbolo del nuevo rumbo que Pedro quería para Rusia. Esta ventana a Occidente, como se la conoció, sería la capital de Rusia durante más de 2 siglos. San Petersburgo se convirtió en un faro de modernidad y progreso, reflejando la visión de Pedro. Aunque ya no era la sede del poder imperial, Moscú siguió siendo un centro vital de comercio y cultura. La ciudad mantuvo su importancia y continuó prosperando en otras áreas. Su población continuó creciendo y sus comerciantes amasaron grandes fortunas. Moscú se convirtió en un crisol de actividad económica y social, atrayendo a personas de todas partes. La mezcla única de lo antiguo y lo nuevo de la ciudad, de la arquitectura tradicional rusa y las influencias de Europa occidental, le dio un carácter distintivo. Esta fusión de estilos y culturas hizo de Moscú una ciudad verdaderamente única,
un testimonio del legado de Pedro el Grande y su visión para una Rusia moderna. Sección 5. La hoz y el martillo. Moscú bajo el dominio soviético. El siglo XX amaneció con la revolución en el aire. Las calles de Rusia estaban llenas de descontento y esperanza. Los trabajadores y soldados, cansados de la opresión y la pobreza, comenzaron a alzar sus voces, pidiendo un cambio radical. Las protestas se convirtieron en una constante y la tensión en el aire era palpable. La Primera Guerra Mundial había devastado a Rusia, dejando al país listo para la agitación. Las ciudades estaban en ruinas y el pueblo sufría. La guerra había agotado los recursos y la moral de la nación, creando un caldo de cultivo perfecto para la revolución. Los soldados, agotados y desmoralizados, regresaban a casa solo para encontrar más miseria y desesperación. En 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en un golpe de Estado. La Revolución de Octubre marcó el comienzo de una nueva era. Lenin, con su carisma y visión, prometió paz, tierra y pan, ganándose el apoyo de las masas. La toma del Palacio de Invierno fue un momento decisivo, simbolizando el fin del antiguo régimen y el inicio de la Unión Soviética. El Imperio ruso había desaparecido, reemplazado por la Unión Soviética, un Estado socialista construido sobre los principios de la ideología marxista-leninista. La bandera roja con la hoz y el martillo ondeaba orgullosamente, representando la unión de los trabajadores y campesinos. Las primeras reuniones del gobierno soviético estaban llenas de fervor revolucionario y la esperanza de construir una sociedad justa y equitativa. Moscú volvió a ser la capital, esta vez de un vasto imperio comunista que se extendía desde Europa Central hasta el Océano Pacífico. La ciudad, con su rica historia y cultura, se transformó en el epicentro del poder soviético. Las banderas rojas ondeaban en la Plaza Roja, y el Kremlin se convirtió en el símbolo del nuevo orden mundial. La ciudad experimentó una transformación dramática. Los edificios antiguos fueron reemplazados por estructuras monumentales que reflejaban la grandeza del Estado soviético. La arquitectura de Moscú se convirtió en un testimonio del poder y la ambición del nuevo régimen. Las calles se llenaron de nuevas construcciones, y la ciudad comenzó a tomar la forma de una metrópolis moderna y poderosa. Las iglesias fueron demolidas o reutilizadas como museos del ateísmo. La religión, vista como un opio del pueblo, fue suprimida sistemáticamente. Los lugares de culto se convirtieron en centros de propaganda atea, y la fe religiosa fue reemplazada por la fe en el Estado y en la ideología comunista. La transformación de estos espacios sagrados reflejaba el cambio profundo en la sociedad y en los valores del nuevo régimen. Se construyeron grandes avenidas, diseñadas para albergar desfiles militares masivos y demostraciones del poderío soviético. Estas avenidas, amplias y majestuosas, se convirtieron en el escenario de impresionantes desfiles que mostraban la fuerza y la disciplina del Ejército Rojo. Los tanques y soldados marchaban con precisión, enviando un mensaje claro al mundo. La Unión Soviética era una potencia a tener en cuenta. El Kremlin, una vez sede de los zares, se convirtió en la sede del Partido Comunista. Este antiguo bastión del poder imperial fue transformado en el centro neurálgico del nuevo Estado soviético. Las decisiones que se tomaban dentro de sus muros tenían repercusiones en todo el mundo. El Kremlin, con sus torres y murallas, se erigió como un símbolo de la continuidad y el cambio, uniendo el pasado y el presente en una narrativa de poder y revolución. La tumba de Lenin, un mausoleo austero y futurista, se erigió en la Plaza Roja, el corazón simbólico de la Unión Soviética. Este monumento, con su diseño geométrico y su solemnidad, se convirtió en un lugar de peregrinación para los ciudadanos soviéticos y los visitantes extranjeros. La figura de Lenin, embalsamada y expuesta, simbolizaba la inmortalidad de la revolución y la permanencia de sus ideales. Moscú se había convertido en el centro del mundo comunista,
un faro de esperanza para los revolucionarios y un objetivo de temor para Occidente. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, reflejaba las aspiraciones y contradicciones del Estado soviético. La propaganda comunista adornaba las calles, recordando a todos la grandeza y el destino histórico de la Unión Soviética. Moscú, con su skyline imponente y su vibrante vida urbana, era tanto un símbolo de progreso como un recordatorio constante de la vigilancia y el control del Estado.